Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel y todos aquellos que nos siguen a través de algún medio electrónico. Nuevamente les saludamos con el gusto y el gozo de compartirles la Escritura cada mañana. Esta ocasión nuevamente les comparto yo el consejo bíblico, dado que no quisimos que ninguno de los días que planeamos según el calendario se quedara sin la meditación de la Escritura. Pues nuevamente yo aquí estoy, hermanos, para compartirles un poco de lo que la Escritura tiene para nosotros, hermanos, y esperando que sea como hasta ahora y como han sido los mensajes anteriores, todos y cada uno de ellos llenos de la sabiduría de la Escritura de Dios y de gran bendición y de edificación para todo el pueblo de Dios y aún para aquellos que nos siguen a través de estos medios electrónicos. Así que no quisimos dejar pasar este día sin el consejo de la palabra de Dios. Esta mañana, hermanos, quiero que meditemos en lo que nos está aconsejando Pablo en su carta a los Colosenses capítulo 3, en el versículo 5. Ahí quiero que centremos nuestra atención en esta mañana para encontrar lo que la palabra de Dios nos quiere decir esta mañana. Antes de empezar, vamos a orar. Gracias te damos, Señor bendito y Dios todopoderoso que moras en los cielos. Nos acercamos a ti en esta mañana dándote gracias, Señor, porque nos has guardado la vida, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has ayudado, Señor, porque nos concedes levantarnos con tu favor, con tu bendición, Señor, y con las fuerzas renovadas, Padre. Gracias por la enorme privilegio, Señor, de acercarnos a tu palabra, Señor, y obtener de ella lo que tú deseas de nosotros, Señor. Obtener tu consejo en tu palabra, Señor. Te rogamos que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, Señor, que podamos obtener de tu palabra tu deseo, Señor, conforme a tu voluntad, que podamos serte agradables, Señor, en este día, con nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras palabras, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y guíanos, te lo rogamos, juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos entonces, hermanos, este versículo de la Escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Si gusta leerlo ahí conmigo, que dice así: Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Particularmente, hermanos, quiero que centremos nuestra atención en la primera línea que Pablo nos está escribiendo ahí. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Esas son las palabras que quiero que meditemos en esta mañana y que sea nuestro pensamiento durante el día. Haced morir lo terrenal en vosotros. Y a partir de estas palabras, Pablo enlista en los versículos siguientes hasta el versículo 9, sigue enlistando una serie de pecados que, nos identifiquemos o no, todos podremos reconocer en nuestra vida algún pecado, porque no es algo ajeno. Aunque seamos personas creyentes, seamos personas redimidas por el Señor, tenemos pecado en nuestra vida, hermanos, y necesitamos reconocerlo. Y Pablo nos hace entonces este consejo: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Si no lo hacemos morir, hermanos, el pecado nos va a hacer morir a nosotros. Es lo que se dice entre la teología. Se dice: si no haces morir el pecado en tu vida, el pecado te va a hacer morir a ti. ¿En qué sentido nos hace morir el pecado? Hace morir nuestro gozo, hace morir el gozo que Dios nos ha dado de su salvación, hace morir nuestra vida victoriosa en Cristo, la hace morir. Por supuesto que nuestra salvación y nuestra vida espiritual están escondidas con Cristo, y esa nadie la puede arrebatar de sus manos. Pero el enemigo, el que acecha nuestras almas, está presto para hacer morir en nosotros el gozo y la alegría de la salvación en Cristo Jesús. Y este consejo Pablo lo está dirigiendo particularmente no para personas incrédulas, no lo está dirigiendo para personas que aún no habían tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, sino, como lo podemos ver en los versículos anteriores, en el versículo 1, en el versículo 3 y 4 de este capítulo 3 de Colosenses, que les está dirigiendo a personas que habían resucitado con Cristo. Si puedes haber resucitado con Cristo. Y en el versículo 3
vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Y en el versículo 4, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Es decir, todo el mensaje parece ser dirigido a personas redimidas. Y aún así, como personas redimidas, hay algún pecado que tenemos que, o algunos pecados que tenemos que hacer morir en nosotros, hermanos. La pregunta aquí tácita sería, ¿cuál es el pecado que tenemos que hacer morir cada uno de nosotros en este día? Cada uno debemos hacer ese autoanálisis, esa evaluación introspectiva y decir, ¿cuál es aquello que yo tengo que hacer morir en mi vida? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos ahí en el huerto de Getsemaní, velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, el peligro de la tentación y de caer en el pecado que hay en nosotros es un peligro constante, hermanos. No es una situación esporádica que llega a surgir en la vida del creyente. Es un peligro de todos los días. Y si no nos ocupamos cada día en hacer morir el pecado en nosotros, el pecado va a ocuparse en hacer morir nuestro gozo en nosotros, hermanos. Nos va a hacer caer por medio de la tentación. Entonces, hermanos, roguemos al Señor y acerquémonos a Él para que por medio de su Santo Espíritu y por medio de su poder haga morir en nosotros lo que tenemos que hacer morir, hermanos. Recapacitemos en este día en el pecado que hay en nosotros y que tenemos que hacer morir. Cada uno debemos hacer esa evaluación personal. Esa no se hace de unos por otros, se hace cada quien en un sincero conocimiento personal. Y si nuestra conciencia no nos acusa de algún pecado, podemos acudir a Jesucristo y Él nos revelará, nos dará el conocimiento de qué es lo que le estamos fallando a Él en nuestra vida. Entonces, hermanos, llevemos a Dios esta petición para que Él nos ayude a fortalecer nuestro espíritu, para que por medio de su poder podamos vencer el pecado que mora en nosotros. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque esta mañana nos concedes tu palabra y el consejo de la misma, Señor. Gracias porque es verdadera tu palabra, Señor, porque es fiel, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Y este consejo, Señor, es para nosotros, que tú nos has dado esta mañana, Señor, en el que tenemos que hacer morir en nosotros todo lo que no te agrada, Señor. Aquel pecado que mora en nosotros hay que hacerlo morir, Señor. Te rogamos, Padre, que tú nos fortalezcas, Señor, que nos des de tu Santo Espíritu, el que habita en nosotros, Señor, que lo fortalezcas para que podamos vencer el pecado, Señor, para que podamos derrotar al enemigo que acecha nuestras almas. Te rogamos, Padre, que tú fortalezcas nuestro ser, Señor. Nos has dado todo lo necesario, nos has dado tu palabra, nos has dado tu espíritu, Señor, nos has dado también, Señor, tu poder para poder vencer el pecado. Entonces, Señor, nos has dado todo para poder salir victoriosos, Señor. Te rogamos que tú nos fortalezcas y en este día, Señor, nos concedas vencer el pecado que hay en nosotros. Te damos gracias y te pedimos el perdón de nuestras culpas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buen día, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana.